Bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar en la pregunta de cómo resolver un límite trigonométrico. Y eso nos va a llevar a encontrar unos límites especiales que nos servirán para poder solucionar aquellos límites trigonométricos que nos generen formas indeterminadas 0 sobre 0. Entonces, comencemos con un primer ejemplo. Entonces, tenemos este primer límite cuando x tiende a pi tercios de tangente de x menos coseno de x. Lo primero que debemos observar es que el límite tiende a un ángulo, en este caso pi tercios. Pi tercios son 60 grados, recuerden, pi es 180, 180 dividido 3 nos da 60. Entonces, vamos a evaluar la tangente de 60 menos el coseno de 60. La tangente de 60 es raíz de 3 menos el coseno de 60, que es 1/2. Entonces, resolvemos esta resta. Le colocamos 1, hacemos mínimo con un múltiplo, en este caso 2, 2 dividido 1, 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3, menos 2 dividido 2, 1 por 1, 1. Este sería el número al que se acercaría la función en el eje Y cuando x tiende a pi tercios, es decir, este sería el límite de esta función. Bien, entonces ahora que ya tenemos este primer ejemplo, veamos qué pasa cuando se nos genera una forma indeterminada. Veamos este ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Miren que si evaluamos directamente, 2 por 0 nos da 0, el seno de 0 es 0, y pues acá la x tiende a 0, entonces 0 sobre 0, estamos en presencia de una forma indeterminada. ¿Qué nos dice la nota? Si al realizar la sustitución directa en un límite trigonométrico se encuentra esta forma indeterminada, como es este caso que estamos analizando, entonces debemos utilizar las identidades trigonométricas para transformar la función y aplicar estos límites especiales. Cualquiera de estos 4 límites. Noten algo particular en estos límites. Estas formas especiales o límites especiales funcionan siempre y cuando la x esté tendiendo a 0. Eso es un detalle muy importante. Entonces, siempre para aplicar una de estas formas especiales debemos asegurarnos de que la x tienda a 0. Y podemos aplicar cualquiera de estas 4. Estas dos para seno de x sobre x, que este límite cuando x tiende a 0 es igual a 1, o x sobre seno de x cuando x tiende a 0, este límite también es 1. Y límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0, o límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x, que también es 0. Más debemos tener en cuenta cuando nos encontramos esas formas indeterminadas. También debemos de tener en cuenta que en algunas ocasiones vamos a tener que aplicar identidades trigonométricas para poder solucionar o resolver esas formas indeterminadas. Aquí tenemos las principales identidades trigonométricas que posiblemente tengamos que usar en algunos de estos límites. Entonces aquí están las básicas, las pitagóricas, la de suma y resta de ángulos para seno, coseno y tangente, las de ángulos dobles para seno, coseno y tangente. Entonces, esta tablita de identidades es bueno tenerla siempre a la mano para poder hacer uso de ella cuando sea necesario. Entonces ahora miremos un primer ejemplo de cómo resolver precisamente un límite trigonométrico, el que enunciamos al principio que nos dio 0 sobre 0, cómo hacerlo aplicando esos límites especiales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de llevar esta expresión, la que me dieron inicialmente, este primer límite,
a una de estas formas. ¿Listo? Entonces, si lo analizamos bien, es muy parecido a la primera forma, solo que el ángulo o el argumento para seno no corresponde aquí al divisor. En la forma especial está el ángulo y el denominador deben de ser iguales. Entonces vamos a tratar de llevarlo a esa forma que el ángulo y el denominador sean iguales. ¿Qué le hace falta al denominador? Pues multiplicarlo por 2. Pero entonces, si vamos a multiplicar el denominador por 2, también lo tenemos que hacer con el numerador. Entonces esto quedaría 2 seno de 2x sobre 2x. Multiplicamos por 2, arriba y abajo. Entonces ya el ángulo y el denominador quedaron iguales, o sea que ya podríamos aplicar esta forma, pero antes de hacerlo tenemos que sacar este 2 como constante, porque recuerden que el límite de una constante es la misma constante y puede salir del límite. Entonces tendríamos 2 límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. Y ya como garantizamos que el ángulo y el denominador sean iguales, entonces podemos concluir que este límite es 1. Entonces al evaluarlo nos quedaría 2 por 1 igual a 2. Y ese sería el límite de esta expresión trigonométrica. Bien, ahora entonces pasemos a un segundo ejemplo. Tenemos el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 teta sobre seno de teta. Este límite hemos de llevarlo a una o a varias formas de estas especiales. Si observamos bien, todas las formas especiales tienen su divisor o su propio denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente eso. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es a cada una de ellas vamos a ponerle su denominador. Entonces vamos a escribir límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 teta sobre teta, vamos a dividir arriba y abajo, sobre seno de teta sobre teta. Entonces, como dividimos el numerador por teta y el denominador por teta, no estamos alterando la expresión. Ahora, tenemos que garantizar que en el caso de este coseno de 3 teta, el denominador sea igual. ¿Cómo hacemos eso? Pues como lo hicimos en el paso anterior, que fue precisamente multiplicando arriba y abajo por 3. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar todo arriba por 3 y abajo por 3 en el denominador de esta primera parte. Entonces, ya podemos continuar y podemos entonces, para el primero, o sea, que está siendo denominador de toda esta expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nos quedaría 3 límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 teta sobre 3 teta. Sobre, miren lo que hice también acá, separa entonces ya el límite para el numerador y el denominador. Yo lo puedo hacer por propiedad de los límites. Límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta. Entonces, en esta parte, ya sé que toda esta expresión es muy similar a este límite que estoy señalando acá o esta forma especial, porque
el ángulo tiende a 0, en este caso no se llama x sino teta, tiende a 0, y el ángulo del coseno es igual al denominador. Entonces todo este límite va a tender a 0. Y esta expresión, que era el denominador de la expresión completa, es similar o es igualita a este primero, y ya sabemos que este límite tiende a 1. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que si evaluamos, tendríamos arriba 3 por 0 sobre 1. 3 por 0 da 0 sobre 1, 0. O sea, este límite, su respuesta final es 0. O sea, este límite, cuando teta tiende a 0, es 0. Finalmente, entonces vamos a trabajar un límite donde, aparte de aplicar las formas especiales, también debemos de tener en cuenta o aplicar alguna de las identidades trigonométricas. Y son aquellos límites donde la x no tiende a 0, sino que tiende a un ángulo, como en este caso. Lo que nos obliga a hacer un cambio de variable. ¿Por qué razón? Porque todas las formas especiales, la x o el ángulo debe de tender a 0. Entonces, el cambio de variable que vamos a hacer es el siguiente. Yo determino un nombre para mi variable, en este caso u, y yo digo que u es x menos pi. Es como si pasara este pi acá a restar a la x, o sea, sería x menos pi. Y lo que me coincide con este denominador. Y también, cuando ya hago el cambio de variable, despejo la x. Entonces la x me quedaría u, y este menos pi pasaría al otro lado a sumar más pi. Entonces tengo estas dos expresiones. La primera me va a garantizar que el límite ya tienda a 0. Entonces ya reescribo toda la expresión, pero con la nueva variable tendiendo a 0. Entonces me queda de la siguiente manera. Límite cuando u tiende a 0. ¿Ok? ¿Por qué razón ya sabemos que u tiende a 0? Porque aquí el límite original me está diciendo que x tiende a pi. O sea, si yo coloco pi acá, pi menos pi, me daría que 0. O sea, que el nuevo límite me va a tender a 0. Seno de x. Pero ¿quién es x? X es u más pi. Entonces, en el lugar de x coloco a lo que equivale, que es u más pi. ¿Cierto? Sobre x menos pi, que eso es que x menos pi es u. Entonces ya el nuevo límite que tendría que desarrollar sería este. Y este límite me genera una identidad trigonométrica que es la suma, mírenla acá, la suma de ángulos para el seno. Seno de alfa más beta, en este caso, en mi ejercicio particular, seno de u más pi. Y entonces aplicamos esa identidad. Entonces me quedaría límite cuando u tiende a 0 de, la identidad dice que es el seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del, más el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, seno del primero, en este caso sería u, por el coseno del segundo, coseno de pi, más coseno del primero, que en este caso sería u, por el seno del segundo, que sería pi, sobre u. Bien, cuando ya la tengo así, entonces soluciono aquellos senos y cosenos que sé, o sea, los de pi. Entonces, recordemos, el coseno de pi, pi es 180, el coseno de pi es menos 1 y el seno de 180 es 0. Entonces, aquí tendríamos básicamente entonces límite cuando u tiende a 0. Entonces, este coseno me da
voy a ponerlo acá, este coseno es igual a menos 1 y este seno es igual a 0. Entonces, menos 1 por seno de u me daría menos seno de u más seno de pi es 0, 0 por coseno de u sería 0, o sea, más 0 sobre u. Seno de u más 0, pues me daría seno de u en el numerador, límite, cuando u tiende a 0, de menos seno de u sobre u. Esto sería un menos 1 que saldría del límite como una constante, o sea, me saldría menos límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Y esta ya es una de las formas básicas o de las formas especiales que estamos trabajando, que sería esta primera. O sea que si evaluamos este límite, sabemos que me daría 1. Y con el menos que tenemos en la parte de afuera, entonces finalmente podemos concluir que este límite nos daría menos 1. Este es el número al que se está acercando el límite cuando x tiende a pi de esta expresión trigonométrica, la cual solucionamos aplicando un cambio de variable en esta primera parte y luego una identidad trigonométrica que es la de suma de ángulos para el seno. Espero entonces que les haya quedado muy claro estos temas de cómo resolver límites trigonométricos aplicando estas formas especiales y las identidades trigonométricas cuando es necesario.